Es como Andy, Álvaro, también. Acuérdate. Sí, ¿a quién se le ocurre? Ya ni la friega. El viernes, no, el domingo fue captado. No, el sábado mismo, Álvaro. Qué triste, ¿no? El sábado mismo, a Andrés López Beltrán fue captado comiéndose unos tacos en la colonia Roma. Cuando su padre, Álvaro, estaba en el hospital. Ya debatiéndose entre Ya, la muerte y la vida, como dice el lugar común. Sí, ya estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Es una falta de sensibilidad, ¿eh? Entonces le toman una foto y lo que publican es, está aquí en la Roma comiéndose unos tacos mientras su padre casi muere. Está debatiéndose entre la vida y la muerte. No, porque además fue una información por parte de un periodista así asegurando que estaba hospitalizado Andrés Manuel López Obrador. Sí. Justamente el autor del libro con Julio Scherer Ibarra, Jorge Fernández Menéndez, dio a conocer esta información. Pues es de los creadores de La Verdad Ya Es Irrelevante. Viene, López Obrador está hospitalizado. Sí, caray. Y Andy, como le dicen pues algunos a López Beltrán, comiéndose los tacos allá en la colonia Roma mientras su padre se debate entre la vida y la muerte, según Fernández Menéndez. En fin, pues es parte efectivamente de esta práctica tan cotidiana que no es nueva, Alejandro. Nada más que hoy se nota más. Yo creo que es una combinación entre que se nota más, Álvaro, y que también ya es una cascada de mentiras, Álvaro. Es una cascada, o sea, no recuerdo yo un periodo en el que tantos comunicadores al mismo tiempo sean desmentidos. Deja tú por la presidenta, por la realidad. Híjole. O sea, tú te metes a las redes y es una cosa, son ríos de basura y mentiras, basura y mentiras. Y ya no hay empacho porque, por ejemplo, muchos de los periodistas más mentirosos tienen los mejores espacios, van a las mejores entrevistas, se les entrevista, y luego lo de Andy es muy notorio. Esto de Andrés Manuel López Beltrán, es Andrés Manuel, ¿verdad? Los dos, Andrés Manuel. Sí. Lo de Andrés Manuel López Beltrán es muy notorio porque, fíjense ustedes, un periodista, Jorge Fernández Menéndez, dice el sábado que el expresidente López Obrador está debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital militar. Fíjese nada más el dato, ¿eh? Lo suelta y se hace una escandalera, obviamente se está muriendo o sea, ya saben ustedes que sobre todo en X hay una cantidad de individuos que aborrecen a López Obrador, no de ahorita, de siempre, de décadas. Entonces eso crece. No sé si de hecho Andrés Manuel López Beltrán haya salido a comerse unos tacos, pero si lo hizo, qué bueno. Acuérdate que estaba la sesión del Consejo Nacional de Morena. Correcto. Que fue en el Hotel María Isabel Sheraton, que está en Paseo de la Reforma. Entonces, atrás exactamente está la Juárez, está la Roma, o sea, sí le daba pues para salirse y comerse unos tacos. Pues tomó un helicóptero y llegó. Bueno, el tema es que sobre la base de la mentira se construye una siguiente mentira todavía más ofensiva, que es ¿cómo es posible que el hijo de López Obrador esté comiéndose unos tacos mientras su padre está en el lecho de muerte? Pues, o sea, es la mentira sobre la mentira sobre la mentira sobre la mentira. Claro, ¿verdad? pero ¿quién publica que está comiéndose los tacos? ¿Quién es? No sé. Porque que ya casi me importa. Porque el asunto es que quien inicia la mentira, que desata más mentiras, es Jorge Fernández Menéndez, que es
conductor con Ricardo Salinas Pliego y es columnista del periódico Excelsior. Y él escribe a la 1:33 de la tarde justamente este dato falso. Textualmente escribe: el expresidente López Obrador está internado en Hospital General Militar por una afección cardíaca. Y eso es lo que desata una catarata de mentiras, y lo retoman para empezar TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Este es el mensaje original. Luego tiene que él mismo se desdice hace lo que debió hacer antes de publicar su tuit mentiroso. A las 3 de la tarde con 7 minutos dice: checo en el hospital y el expresidente López Obrador no está internado. Se desmiente él mismo una vez que checó, es decir, una vez que verificó. Pero enseguida escribe: pero puedo confirmar que estuvo internado y que está delicado de un tema cardíaco. Pues sí, estuvo internado en 2013 por un problema cardíaco. Bueno, después de que él mismo se desmiente, se aferra y publica: tengo absoluta certeza, por confirmación de personas muy cercanas al expresidente López Obrador, que tuvo un episodio cardíaco delicado. Fue ingresado al hospital para evaluación y fue dado de alta. Tengo absoluta certeza. Son 3 mensajes que claramente reflejan pues la vulnerabilidad de la información que difunde, que es falsa. Entonces, pero eso, la verdad, es ya recurrente, como tú dices, Alejandro. Y luego, pues se genera toda esta catarata y pues quedan en ridículo realmente. Más allá de la respuesta lo que dice sobre eso la presidenta, pues es que es ya una práctica a partir de una enseñanza de un periodista renombrado en México, Raimundo Rivapalacio, que acuña una frase que ya es guía, creencia, dogma en un sector del periodismo mexicano. La verdad ya es irrelevante. Es decir, no importa que sean mentiras. Y es un dogma que le sigue a uno que también Carlos Alarraqui, este publicista de Roberto Madrazo y de otros, también acuñó: entre más mentiras digas, peor le va a Morena. Y entonces es mentira tras mentira tras mentira. Ahí están plenamente identificados los 2 autores de dogmas, que son un radical compromiso con la mentira. Carajo, híjole, pues bueno, eso es lo que estamos viviendo. Sí, realmente es un tema. Nosotros en Radicales, en Versus el día de hoy, el Monero Hernández, Alina Duarte, Ana Lilia Pérez y un servidor, hablamos justo sobre la mentira, cómo se ha convertido ya en una práctica constante, permanente, de la derecha global. Si tú escuchas a Donald Trump el día de hoy, y ahorita le entramos a eso, hoy mismo miente una y otra vez al hablar sobre lo que está pasando en Irán. Primero da por un hecho que ya se va a acabar la guerra. Luego se desmiente a sí mismo. Dice que no se va a acabar la guerra. Lo que dice es que, le voy a decir, nada más la pura cabeza del Times esta tarde, dice:
Trump envía mensajes contradictorios sobre la guerra y amenaza con un golpe todavía más duro a Irán. O sea, va de una mentira a la otra, de una mentira a la otra. Tú ves, digamos, los núcleos en el entorno de Trump y son mentira tras mentira tras mentira. Pero no es distinto a lo que pasa en el entorno de Ricardo Salinas Pliego, Álvaro. Es exactamente lo mismo. Lo grave de uno y de otro es que tienen posiciones de poder. Trump es el presidente de una nación muy poderosa y miente como respira. Y en el caso mexicano, Ricardo Salinas Pliego, pues es un mentiroso compulsivo y todas sus plataformas, Álvaro, son plataformas diseñadas básicamente para mentir. Sí. Para mentir, están enfilados, retomando. O sea, es una cosa que no tiene llenadera, o sea, no hay cansancio. Pueden estar difamando a la presidenta 24 horas al día. 24 horas al día. Sí, o a quien ellos escogen como blanco. Sí, Obviamente, sí, claro. se trata en este caso de una confrontación, una venganza de un poder económico, mediático, político también, contra quien ha lesionado sus privilegios. Y así van a seguir. La acción política de Ricardo Salinas Pliego en específico se despliega a través no solo de las concesiones que tiene de 3 canales de televisión, sino lo hace también a través de sus empleados, que son muchos, entre ellos Jorge Fernández Menéndez, y con sus intelectuales ahora ya muy afines, como Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. También se despliega a través de los partidos políticos. Mucho. Yo sí. lo publiqué en mi columna de la semana pasada, como el propio Ricardo Salinas Pliego, en una entrevista con la agencia EFE de España, revela que va a colocar a 300 candidatos a diputados federales en la elección del 2027. Partidos, dice él, que tienen el compromiso de defender la libertad, dar la batalla cultural. Y entonces su objetivo es colocar a esos 300. ¿Por qué partidos? Él mismo dice, pues vamos a ver, porque también los partidos, las dirigencias de los partidos están muy débiles. Pero por lo pronto colocó a 2 de sus empleados, nada menos que al rector de la Universidad de la Libertad y a la directora de Equidad de Género en el Grupo Salinas, que nunca ha dicho absolutamente nada sobre la misoginia de su jefe. Las agresiones. Para hacer, claro, permanentes nada, contra mujeres. Nada, no dice nada. Ella es la que se supone que debería. ¿Cómo se llama ella? Jacqueline Lost. Fue la directora fundadora de COPRED en la Ciudad de México, Mira, de la Comisión contra la Discriminación. Y el otro es Jorge Díaz Cuervo, que es rector de la Universidad de la Libertad y que ahora está en el partido de Guadalupe Acosta Naranjo. Al rato vamos a hablar de eso. Pero volviendo, Alejandro, en efecto, es una mentira sistemática. Y también, ¿por qué? Porque la derecha es chueca. Y cuando digo la derecha es chueca, es mentirosa, es inescrupulosa, es vil y por supuesto que miente por sistema. Y en ese sentido, la izquierda debe ser derecha en el sentido de ser recta, honesta, íntegra. Esos son también 2 proyectos que deben claramente contrastarse a partir del compromiso con la verdad. La derecha no lo tiene, nunca lo ha tenido, ni lo tendrá porque es parte intrínseca de su ser. La izquierda, por el contrario, debe tener un radical compromiso con la verdad. Y quienes no lo tengan en la izquierda, pues son más bien de derecha. Y esto, pues en cualquier actividad en la vida, Alejandro, incluyendo el periodismo. Sí, bueno, pues lo que estamos viendo realmente son cosas
muy lamentable lo que estamos viendo. Yo de verdad no recuerdo un periodo así, de tanta basura, de tanta, Álvaro. Son ríos de... Estos mentirosos de ahora lo han sido siempre, No, lo han Alejandro. sido siempre, pero por lo menos disimulaban, oye, No, ya no. no disimular. Lo que pasa es que no había manera de cómo exhibir lo mentirosos que eran. A ver, vamos a retroceder al salinismo. Sí, Jorge sí. Fernández Meléndez Sí, sí. era uno de los periodistas del salinismo, Así es, sí. con José Carreño Carlón, Claro, claro. como todos los salinistas que hoy están Sí. fuera de sí, enloquecidos por el odio, pero siempre fueron mentirosos. Sí. No, tienes toda la razón. No, Sí, Alejandro. ahora hay manera de contrastarlos, Claro. pero en efecto, o sea, estamos hablando. ¿Cuántas mentiras inventaron contra Cuauhtémoc Cárdenas? No, Álvaro, en el bueno, 88, contra simplemente. AMLO, contra Cárdenas, contra. Digo contra Cárdenas porque hoy lo veneran. Oh, el ingeniero. Claro, como está en resistencia. Esa es absoluta deshonestidad intelectual Claro. y un compromiso rotundo con la mentira. Híjole, sí. Bueno, pues dense cuenta ustedes que todo ese aparato, Televisa en particular, ha sido un aparato que participó directamente en la manipulación de un pueblo para permitir una dicta blanda durante décadas y décadas en México. Es corresponsable. Digo, ahora, pues bueno, tienen a Denise Merker pero Denise Merker Pues es exactamente lo mismo es que una jacobita. es Jacobo Zabludovsky, Álvaro. Una Nada más jacobita. que pues es mujer, pero es exactamente las mismas técnicas de mentira, de difamación que han sido la marca Televisa durante décadas. Son exactamente la misma chatarra. Ahora, el fin de semana pasó algo muy interesante, que fue la promoción abierta, directa de Televisa del programa de gobierno, entre comillas, o el proyecto político, entre comillas también, de Ricardo Salinas Pliego. No era algo que se hubiera visto, aunque son la misma cosa, la misma fregadera. En realidad yo no recuerdo haber visto a las dos televisoras como ahora están operando, promoviéndose una a la otra. Ricardo Salinas Pliego en Televisa me suena como yo recuerdo mucho una fotografía donde estaban Salinas Pliego y Azcárraga Gallán en un evento de Calderón, se dan la mano, se acercan. Cuando se arrodillan los medios y periodistas con Salinas Pliego, con Calderón. Felipe Calderón. Pero aquella foto es portada no me acuerdo si de Proceso, pero es portada también de los periódicos, porque era algo inédito. Bueno, ahora, pues a algunos no nos pasó desapercibido, pero sí a muchos les pasó desapercibido que Ricardo Salinas Pliego aparece promoviéndose o Televisa aparece promoviendo a Ricardo Salinas Pliego, haciéndole un reportaje sobre su planteamiento político. O sea, ¿cuándo lo habías visto, Álvaro? O sea, de entrada no creo que nadie en Televisa se compre la idea de que Ricardo Salinas Pliego tenga el más mínimo interés social. O sea, el personaje odia a la gente, odia a los pobres. Le gusta sacarles el dinero, eso sí, pues es un mezquino. El personaje es un depredador. Pero verlo a él en la televisora, híjole, mano, pues ya me parece a mí que yo jugaba ahora en el Versus, les decía, cuando el presidente López Obrador le planteaba a PRI, PAN, PRD, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, a los intelectuales, a los académicos de la UNAM, a todo el establishment económico, les decía de repente, no me acuerdo si en 2020 por ahí les decía, pues órale, vayan juntos, órale, ya, juntos.
todos, júntense, diría López Obrador, no, júntense. Yo por dentro, sudando, diciendo, no, espérese, no la friegue. Al final, ¿Se juntaron? se juntaron, ¿y sabes qué pasó? No voy a decir la palabra, pero, ¿cómo se dice? Sí, fracasaron. Fracasaron. ¿Tú querías decir otra cosa? Es que era muy bonita la palabra. Fracasaron. Bueno, sí, fracasaron con el presidente López Obrador. Entonces, a lo mejor lo que estamos viendo, yo lo veo y digo, ay, joder, la fregada, son las dos televisoras ahora sí operando para promover a Ricardo Salinas Pliego. Televisa operando para promover a Ricardo Salinas Pliego, ya es, digo, son, al final, pues vengo de una cultura donde esos dos titanes han hecho tanto daño por separado que cuando los ves juntos tienes que decir, ay, cabrón, hacia dónde van a avanzar. Pero al mismo tiempo siento que el pueblo de México está muy por encima incluso de lo que yo mismo estoy viendo. La gente está muy por encima, y espero que así se mantenga, por encima de lo que estos miserables intentan con este país. Alejandro, ya se juntaron y ya le han hecho daño a los mexicanos. Hoy lo hacen ostensible Sí. a partir efectivamente de esto que te voy a pasar, porque a ver, no participaban juntos en esas reuniones para aportar lana a las campañas del PRI. Tienes toda la A ver, simplemente la memorable cena en la casa de Tres Picos de Ortiz Mena, correcto. en 1993, convocados por, en realidad, Carlos Salinas de Gortari, aunque el secretario el tesorero del PRI era Miguel Alemán Velasco, hijo de Miguel Alemán Valdés, el creador del PRI. Bueno, se juntan en aquella memorable escena y es cuando Emilio Azcárraga, con toda la prepotencia, con toda la impunidad y con todo el dinero que le daban los privilegios de los que disfrutaba, dice, ¿cuánto me piden? Yo pongo el doble. En esa escena ya estaba el recién estrenado empresario de los medios, Ricardo Salinas Pliego. Y luego fueron también Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, también participaron en un concierto en el Estadio Azteca con Maná y Jaguares. A ver, se pueden aborrecer. Sí, Salinas Pliego tiene muy mala fama, pero al final de cuentas defienden los mismos intereses, Alejandro. ¿Qué competencia hubo cuando se privatizó Imevisión y se le entregó a Salinas Pliego? ¿Qué competencia hizo con Televisa? A ver quién producía más basura, a ver quién era capaz de mentir y de manipular más, a ver quién producía lo peor. Fue ganando Televisa porque Televisión Azteca de Salinas Pliego se convirtió pues en el que recogía la basura de Televisa. Pero esa ha sido la competencia. A rato se suma los Vázquez Raña, Alejandro, o los Vázquez Aldir con la tercera cadena de Imagen Televisión. Ya están sumados con el periódico Excelsior, ya están sumados en los noticieros que tiene Imagen Televisión. Entonces, si son los mismos. Sí. Fíjate, es es un tema ese porque yo decía en algún texto hace unas semanas, analizando pues cómo se había dado el golpe de contra Dilma, que me dio interés por leer eso, y hablaba sobre cómo los poderes, 13 años después de que había estado en el poder la coalición formada por Lula, el Partido de los Trabajadores, etcétera,
los que participan en el golpe activamente, son los poderes mediáticos. Son los que encabezan contra Dilma. Ellos calientan el ánimo, llevan a la sociedad hasta el punto en el que hacen necesario dar un golpe contra Dilma. Lo hacen ver como un tema ya necesario, así como el fraude patriótico en México, que en su momento, en 2005, 2006, recordarán ustedes, o a lo mejor no lo recuerdan, pero la idea que se movilizó, que se movió durante 2006, 2005, 2006, antes del fraude electoral contra López Obrador, era que era un fraude patriótico. Sí, sí, a lo mejor era un fraude, planteaban muchos, pero era patriótico porque pues era, pues sí, en contra de alguien que le iba a hacer mucho daño a México, que era López Obrador. Entonces, de alguna forma, los medios de comunicación caminaron para hacer necesario el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Yo veo que solo Ricardo Salinas Pliego no puede llevar a la sociedad mexicana como si protagonizó el linchamiento contra el ingeniero Cárdenas, miserable de Salinas Pliego y sus televisoras. Todo el golpe mediático contra Cárdenas fue terrible, terrible, pero solo no puede ahorita, Álvaro, ya. Está en el descrédito, es un tipo que no es bien querido, no es apreciado, es un personaje, es un odiador, es yo siempre lo comparo como con ¿cómo se llama aquel marido de la Kardashian, un afrodescendiente que es racista y un personaje, ¿cómo se llama? Un rapero, ¿no? Este rapero que vino a México, Kanye por West, cierto, ¿no? Kanye West, Kanye West. Lo comparo mucho con Kanye West, es un tipo odioso, un odiador permanente, Kanye West, pero que tiene mucho dinero y tiene manera de desplazarse. Por ahí vi que estaba en un restaurante y había quien le estaba tomando fotos. ¡Ay, Kanye West! O sea, los odia, a todos los que van y le aplauden, los odia. Es un racista, es un tipo, se odia a sí mismo, hombre, pues es un afrodescendiente, es negro. O sea, y es un adorador de Hitler, imagínate. Qué Sí. bueno que no sobrevivió Hitler, porque pues, el primero que mata es a él, a sus antecesores, los habría matado. Pero lo que quiero decir es que, como no le alcanza a Ricardo Salinas Pliego, todo lo que está haciendo es tratar de juntar todas las piedras. Ya tienen el puño a los intelectuales, que tampoco es tan difícil tener a los intelectuales en la mano, pues les avientas 3 monedas y corren detrás de ellas. Pues ahí están, hombre, metidos en la cátedra de no sé qué, de la Universidad de la Libertad, y con 4 o 5 pesos que les aviente ahí los tiene comiendo de su mano. Les da empleos y algún programilla ahí, alguno de sus canales chafas de estos, o de los que sean, pues. Tampoco batalla pues con los periodistas, porque hay muchos que pues ahí están con él. Igual con los académicos, pues aparecen ahí con Alatorre. Digo, no sé pues si aparezcan o no aparezcan, porque te juro que no veo esa porquería de noticieros. Pero lo que le falta es poder del de verdad. El de verdad puede ser Televisa. Entonces, esa manera de estarse acercando uno al otro y de abiertamente empezar a operar juntos no debe perderse de vista nunca, porque esos poderes son los que históricamente atentan contra los proyectos progresistas. Ahí la presidenta tiene que tener una astucia tremenda. Lo es, ella lo es, es astuta, la debe ser más. Ricardo Salinas Pliego puede hoy no tener simpatía popular, puede no tener, y no tiene en realidad, una base social para cualquier proyecto que emprenda. Evidentemente el mayor es ser presidente de México. Pero aguas, el que no lo tenga hoy no significa que no lo pueda tener mañana. De hecho, se está construyendo a partir de la mentira, Alejandro. Claro, claro. O sea, las mentiras que se esparcen para exhibir como cómplices del narcotráfico, para exhibir como corruptos, para exhibir como incompetentes ante la violencia y la inseguridad que nunca antes en la historia había habido en México como hoy, tienen ese objetivo. Decir, miren, no pueden,
Entonces, tiene que llegar a alguien de la sociedad civil, un empresario exitoso, que le dice, que llama las cosas por su nombre. ¿Sí? No tiene hoy Salinas Pliego ninguna posibilidad de ser presidente de México a los 70 años de edad que hoy tiene. Pero eso no significa que las cosas puedan ser diferentes el próximo año o en el 2030. Así es que por eso es importante no dejar pasar este criadero de mentiras por parte de él y todos sus cómplices y otros que en todo caso son potenciales cómplices, y por eso es importante exhibirlos. Hoy la propia presidenta, Alejandro, se refirió al caso. La presidenta Claudia Sheinbaum aludió a este caso hoy por la mañana. Escuchemos. Primero, la irresponsabilidad de algunos comunicadores, y lo digo con todas sus letras. Jorge Fernández Menéndez. Él fue quien estuvo difundiendo que el presidente López Obrador había entrado al hospital militar. ¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso. ¿Cómo es posible que alguien que se dice periodista, a alguien que se dice que está comprometido con la verdad, puede difundir una noticia de este tipo? Porque una cosa es una cuenta falsa manejada por alguien que está en contra, que también está mal, pero otra cosa es un periodista que acaba de publicar un libro, que se dice periodista y que difunde una noticia absolutamente falsa. Es irresponsable, por lo menos es irresponsable. Y lo segundo, pues es, sí, es parte de una campaña. Fíjense, el domingo que ocurrió en Jalisco, la detención de este personaje de la delincuencia organizada y su posterior fallecimiento, internacionalmente lo que se dio a conocer fueron noticias falsas. No lo decían embajadores que les preguntaban qué está pasando en México, que claro que hubo problemas ese domingo. Y hubo periodistas también con nombre y apellido que fueron los que estuvieron difundiendo las imágenes de un avión quemándose. Periodistas mexicanos o periodistas mexicanas, cuando no tenía ninguna fuente. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tiene difundir una imagen falsa? Pues dañar al país. Porque no es dañar a la presidenta, es dañar al país, afectar a México. Entonces sí son campañas, pero afortunadamente México ha avanzado muchísimo. Su pueblo, el pueblo de México, es un pueblo muy consciente. El otro día le preguntaba a los niños de la preparatoria en Chimalhuacán, les pregunté, no sé si era en Chimalhuacán o dónde les pregunté, ¿cuánto tiempo pasan en las redes sociales? Y decían 2 horas, 3 horas, 4 horas, hubo quien dijo 10 horas, no sé si era para de broma o era parte de lo que ocurría. Y les dije, les quiero decir algo, lo que viene en las redes sociales no necesariamente es cierto. Y todos, ay, así como, ay, la presidenta, qué gran verdad nos está diciendo, ¿no? O sea, ellos saben pues que tienen 15 años, ¿no? Pero de todas maneras es muy importante que sepamos cuando vemos las redes sociales que hay muchísima información falsa, fake news, y no es solo algo que se use en México, es algo
a nivel internacional. Ahora que hice la propuesta de reforma electoral, en uno de los artículos de propaganda electoral durante las elecciones, ponemos ahí de que si se usan imágenes con inteligencia artificial, diga suficientemente en un lugar que se vea muy visible que en efecto es inteligencia artificial y que si no, pues la propia plataforma pueda bajar a petición del INE o a petición de alguien que está solicitándolo. Dicen que eso es censura. Pues no tiene nada que ver con la censura, es sencillamente, se puede publicar, pero que diga pues que es el uso de inteligencia artificial, ¿no? Para que la gente pueda conocer de mejor manera pues que no son imágenes reales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí hay, digamos que podríamos interpretar como que es simplemente así son las redes. No. Sí, o sea, una parte sí, así son las redes, tiene la razón la presidenta. Por otro lado, que también lo dice, por otro lado, hay una coordinación de distintas fuerzas, desde distintos frentes, para torcer la información en tiempo real y atacar por todas las vías a los intereses que no les convienen, en este caso, las fuerzas progresistas en México. ¿Y de dónde vienen esa coordinación de ataques? Pues desde la derecha. La extrema derecha, ya en realidad no hay derecha en México. Se ha radicalizado y uno de los signos de esa radicalización de la derecha son justamente las mentiras que potencian, que diseminan y que, pues sí, tienen como blanco a la presidenta de México y a su gobierno, y tienen como blanco, obviamente, a su partido, y tienen como blanco también a otras autoridades de Morena, como ahora la jefa de gobierno, Clara Brugada, a partir de esta lamentable acontecimiento del colapso de una construcción particular, de un particular en el centro histórico de la Ciudad de México. Es decir, si pretextos sobran para poder activar las redes sociales y los medios convencionales para socavar en el fondo un proyecto y potenciar, fortalecer a otro, justamente el proyecto de la extrema derecha en México. Sí, es uno, yo creo, un tema que ni siquiera, diría yo, apareció, por lo menos con Ricardo Salinas Pliego, durante el proceso electoral del 2024. El orquestador en 2023, 2024, de manera particular, fue Claudio X González. Ahora, el articulador y el potenciador de toda la campaña de la extrema derecha es Ricardo Salinas Pliego. Y esto lo platicamos también ayer con Luisa Alcalde, la presidenta de Morena, que pues obviamente buscamos hablar con ella por lo que aconteció en el Consejo Nacional del sábado, pero también aprovechamos para el tema de lo que estamos hablando hoy. Sí, de la denuncia, porque ellos lo vienen haciendo de tiempo atrás. Ella en particular saca de hecho el tema Ricardo Salinas Pliego y las redes de derecha nacionales e internacionales. Antes, Álvaro, déjame nomás para dejar, porque me quedé pensando en lo que tú decías de es que son los mismos y siguen mintiendo. En efecto, estamos hablando de los mismos medios que han mentido toda la vida por décadas y décadas, y me quedé pensando en particular,
hace poco escribí sobre la manera en que Forbes le inventa una fortuna de 1,000 millones a Fidel Castro. Y en el primer año Fidel dice, no, ni le voy a contestar ese pasquín inmundo, la palabra, el adjetivo, pasquín inmundo, ni le voy a contestar. Pero después al segundo año, cuando ya se empieza a normalizar, porque ese es parte del tema, o sea, normaliza que es un corrupto, normaliza que son narcotraficantes, normaliza que tienen 1,000 millones, normalízalo, insiste tanto hasta que se normalice. Hasta que se convierta en verdad. Correcto. Una mentira. Ya no, el problema ya no es verificar la mentira de si AMLO está metido en un hospital. No, la mentira, ya sobre esa mentira ya convertida en verdad. Entonces, Andy es un irresponsable, dice el tuit, porque se está comiendo unos tacos. Es una manera de explicarlo. Vean ustedes, o sea, Lucio Cabañas era un luchador. Cuando Lucio se va a la guerra, a la guerrilla, hay un desaguisado en uno de los pueblos, llegan los federales y llegan matando a Álvaro, al pueblo. Y Lucio ahí dice, ya, hasta aquí. Ya. Atoyac de Álvarez. No me acuerdo si es en particular en Atoyac o en un pueblito cerca, porque llega ahí el profe y llega bien enojado, y de ahí dice, no, ya, o sea, ya estuvo. Ahora, lo único que tengo es agarrar un rifle, irme a la montaña y resistir, porque esto no va a cambiar si no resistimos. Y vean ustedes nada más, el día de su muerte es el fin de la leyenda sangrienta del cruel Lucio Cabañas. O sea, les parecía un personaje cruel y sangriento, porque se había levantado en armas porque su pueblo tenía hambre. Por un pueblo en hambre, y toda la prensa era toda el guerrillero y delincuente, había, me acuerdo, una principal, no me recuerdo de quién era, si era de Excelsior, alguno que decía, mataron al gatillero, o detuvieron al gatillero. O sea, acabó el ejército con Lucio Cabañas y su gavilla. Esa es de quién, Álvaro. Del Universal. Esa es del Universal. Estamos hablando de los mismos mentirosos de siempre, construyendo permanentemente historias. Acabó, ¿cómo es la cabeza, Álvaro? Acabó el ejército con Lucio Cabañas y su gavilla. Claro, la gavilla. Es el cintillo de 8 columnas en la parte superior. Arriba, sí. Ándale, esa es la que recordaba. Que son los mismos, hombre. Siguen siendo los mismos. Un luchador social al que no pudieron darle una alternativa, que lo único que estaba peleando era, pues, pan, hombre, un pedazo de tierra para sembrar, para echar granos y que crezcan ahí los granos. Es una escuela al menos con el reconocimiento para ir a meter ahí a los chavalos y que crezcan los chavalos. Y ese periódico, El Universal, ya era dirigido por Juan Francisco Ili Ortiz, el actual dueño. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y pues ha tenido sus altas y sus peores El Universal, pero en efecto, este fue el cintillo de 8 columnas en 1974. Lucio Cabañas fue abatido efectivamente por el ejército en diciembre de 1974, en medio de la cruel guerra sucia de Luis Echeverría, que con el ejército, la Dirección Federal de Seguridad y el grupo paramilitar Brigada Blanca asesinaba, desaparecía, torturaba, apresaba, ejecutaba a muchos mexicanos. Y eso Luis Echeverría en realidad es un presidente de la derecha. Sí, de la ultraderecha. De la ultraderecha. Sí, claro. Lo aborrece la ultraderecha o un sector porque fue asesinado el santón de la ultraderecha, Eugenio Garza Sada, en Monterrey, por una comando de la Liga Comunista 23 de septiembre.
Pero Luis Echeverría fue un presidente cruel, miserable, criminal, que al mismo tiempo que reprimía a mexicanos, los mataba, los torturaba, era gente de la CIA. Como Miguel Nazar Haro, ese criminal de la Dirección Federal de Seguridad, que era gente de la CIA. Como tantos y tantos de los que se enorgullecen hoy, pues los ultraderechistas, Alejandro. Entonces, esa extrema derecha de los 70, pues es la misma extrema derecha de hoy, nada más que han cambiado ciertamente los tiempos. El padre de Ricardo Salinas Pliego, Hugo Salinas Price, lo repito porque nadie más lo dice en México, era un personaje que al mismo tiempo que hacía su partido político, reprimía a través del grupo de choque Muro a estudiantes, financiaba publicaciones nazis. Y ahora su hijo actúa de la misma manera. Hugo Salinas Price no pudo materializar su partido, el Partido Nacionalista Mexicano, así lo llamó, cuando en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, no quería al PAN, por cierto, y ahora Ricardo Salinas Pliego quiere tener bajo su control no un partido para sí mismo, de él mismo, sino capturar a los otros, como lo hizo Claudio X González. Fíjate, y hay muy pocas cosas que cambian, Álvaro. Fíjate, apenas se nos olvida, pero apenas recuerden ustedes la portada del Sol de México cuando va a la Ibero, ¿te acuerdas, Peña? Éxito de Peña en la Ibero, pese a intento orquestado de boicot. O sea, y ese periódico existe todavía. Claro. Son los mismos dueños. Pues sí. Son lo mismo. O sea, es de una vergüenza. Vergüenza, de verdad. Bueno, Alejandro, es que, pues sí, es el sello de la Casa del Sol de México, pues es un periódico nacido también, obviamente, de las entrañas del PRI, de la ultraderecha del PRI. Claro. Lo fundó García Balseca, sí, un militar poblano, ultraconservador, ultraderechista, pues era presidente, un ultraderechista como lo fue Gustavo Díaz Ordaz, claro. Pero son lo mismo hasta ahora. Es lo mismo, sí, pues claro. Por eso te decía yo hace rato. Se lo quitan al coronel y se lo entregan a Vázquez Raña. Sí. Lo mismo. Sí, y lo quería comprar Eugenio Garza Sada, y que supuestamente Jorge Fernández Menéndez, por cierto, escribe un libro sobre el asesinato de Eugenio Garza Sada, y una de las versiones que él recoge es que a Eugenio Garza Sada lo matan porque él quería apoderarse del periódico de la cadena García Balseca. Sí. Y diré algo más, Eugenio Garza Sada, el patriarca del empresariado regiomontano, el fundador del Tecnológico de Monterrey, él era socio de Televisa. Él funda Televisa con Emilio Azcárraga Vidaurreta. Entonces, al final de cuentas son las mismas élites. Van acomodándose, pero son las mismas élites en el ejercicio del poder, de manera particular en el poder económico, perfectamente vinculado siempre al poder político y obviamente al poder mediático. La Televisa fue, solamente Televisa, el aparato de dominación ideológica más poderoso que hubo en México por décadas. Televisa. Y pues
Por eso yo decía hace rato, la competencia en realidad entre Televisa y TV Azteca, pues a ver quién fabricaba más mentiras, a ver quién fabricaba más basura. Esa era en realidad la competencia. Y a ver quién era capaz de defender más sus propios privilegios. Oye, hay unas cosas que son muy bonitas de cómo termina la elección del 2012, Álvaro. A ver si tienes por ahí los números. Estas cosas se olvidan con mucha facilidad. A ver, elecciones de 2012 de México, porque déjame te muestro algo porque es maravilloso. Miren, ahí les van los datos, ¿eh? Los datos son los siguientes. Peña, que hace fraude, como sabemos, obtiene el 38% de los votos. Sí, López Obrador, 31.6, Álvaro. sí, claro. ¿Ok? No se les olvide, por favor, ¿eh? No se les olvide. Déjame te paso una portada para que al menos documentemos nuestro optimismo. En el día en que el Sol de México publica éxito de Peña en la Ibero, pese a intento orquestado de boicot, estaban haciendo el Yo Soy 132, pero el sumario de acá a un lado dice, vengo a decirles lo que pienso. Si no les parece, no pasa nada. Esta es nuestra pluralidad. 2 puntos Peña Nieto, ¿no? O sea, aunque usted no lo crea. Ahora, esa es la portada, ¿no? Una portada para la vergüenza, la desvergüenza histórica. Pero hay algo, hay un lado, Álvaro, en una columna hay un lado. La encuesta. La encuesta de Mitofsky. Vean ustedes los números. Sí se acuerdan cómo cerró la elección, ¿verdad? O sea, cuáles era el resultado real. Es 38% Peña, 31% AMLO, 25% Josefina Vázquez Mota. ¿Qué dice la encuesta Mitofsky? 48% Peña, 27% Josefina Vázquez Mota, Álvaro. Y abajo, 23% López Obrador. Se nos olvida que encuesta Mitofsky, que luego aparece de repente como comentarios y luego lo citan y le dan trabajo de repente. Encuesta Mitofsky le ha servido al PRIAN desde que nació, durante toda su existencia. Fue una herramienta y ha sido una herramienta de manipulación, igual que los medios, utilizada por ese imperio maligno que es Televisa. Esa encuestadora ha torcido por décadas los números para servirle al PRIAN. Por dinero, Alejandro. Por dinero, además. Dinero. No es una falla estadística. No, por dinero. Literalmente por dinero. Pero es como Gea Isa, Alejandro. Claro. Gea Isa hizo quedar en ridículo también a Milenio y a Ciro Gómez Leiva, que cotidianamente presentaba la encuesta colocando siempre a Enrique Peña Nieto por arriba, pero siempre con una distancia de hasta 30 puntos sobre el segundo lugar, que era también Josefina Vázquez Mota y no Andrés Manuel López Obrador, como terminó en esa elección. Pues nunca han mentido, ahora están mintiendo, ahora se nota más, siempre han mentido, sí, Alejandro. Sí, mira, a ver, nomás, es que mayo, es el 12 de mayo del 2012. Ve esta nota, Álvaro, también de esa misma portada. No hay forma de evitar dinero del narco en campañas. 2 puntos, obispos. No, ahorita dicen que es muy preocupante que el dinero del narcotráfico estén los mismos obispos. Los mismos. En ese momento había ríos de dinero, todo el mundo sabía que corrían los ríos de dinero del narcotráfico a las campañas del PRIAN. O sea,
no había nacido Morena. El río de dinero corría hacia las campañas del PRIAN. O sea, no es de hoy, no es de... No, pero la percepción, Álvaro, lo que se está construyendo permanentemente, y miren, solamente es una de las portadas. Solamente es una de las portadas de esta prensa infame. Inmunda. Ya el señor Maciel, nomás podríamos ir nota por nota. El señor Maciel ya había muerto, Álvaro, en 2012. ¿O todavía no? Ay, caray. No, todavía no. Maciel, creo que el viejo cochino muere. Sí, el pederasta. El pederasta, cura cochino. Que sucio. No era cualquier cura, era el fundador de una congregación católica, una de las más ricas del mundo, las más influyentes. Drogadicto y además pederasta. Con familia. Con familias. Con familias. Claro. Tenía familias. Muere en el 2008, en realidad. Sí. Debe estar en este preciso instante derechito en el infierno. Este personaje. Si usted cree en el infierno, ahí está este pederasta repugnante. Bueno. Como sus defensores. Pero en ese momento, esta nota ahí, Álvaro, estamos hablando del 2012. Este pederasta había hecho lo que había querido con decenas, quizás cientos de niños. Hasta entonces empezaron a salir en la prensa mexicana. Cuando Vicente Fox era presidente, se pelearon con algún par, con Carmen Aristegui, recuerdo que no hay que escatimarle eso, se pelearon también, incluso creo que había una versión muy distinta del Ciro, que ustedes ven hoy, que tiene 3 hilitos, que se peina de lado. Una versión muy distinta, era otro tipo de personaje, pero había una presión desde Los Pinos para defender a Maciel. Claro, porque Marta Sagún había sido educada en colegio de estos los pederastas. Legionarios de Cristo. Bueno, el imperio, quiero que sepa usted que el imperio de Maciel continuó. Y porque Marcial Maciel intervino para la nulidad matrimonial de Vicente Fox y de ella y poderse casar. O sea, imagínense, este tipo de enjuagues que se olvidan. Pues sí, tú te referías al caso del boicot publicitario de Grupo Bimbo contra Canal 40, cuando estaba el propietario era Moreno Valle y los conductores eran Ciro Gómez Leiva y Denise Merker. Estamos hablando de 1998, 97, y Salvador Guerrero Chiprés también publicó en La Jornada sobre los Legionarios de Cristo y hubo también un embate contra La Jornada y contra él. Claro, bueno, pues este es me acuerdo tanta, da hasta pena, de verdad da hasta pena, porque es un gremio corrupto, de verdad vergonzoso, es un gremio arrastrado y corrupto. Los legionarios, me acuerdo mucho de las entrevistas que le hacían al padre Federico Lombardi, ¿te acuerdas? El vocero de la Santa Sede, que decían, no, ya casi estamos investigando al padre. Ya falta poquitito, ya está este viejo corrupto, podrido, ya se había muerto, ya estaba muchos metros bajo tierra cuando empezaron las investigaciones. Pero Marcial Maciel existe, Alejandro. En el corazón de... No. Su obra. No, sea, los colegios, el emporio empresarial, educativo de Marcial Maciel tiene presencia en más de 100 países. Sí, caray. Incluyendo, evidentemente, México. Y es una muestra de estatus inscribir a los hijos en los colegios de la Legión de Cristo. ¿Sigue habiendo abusos? Lo sigue habiendo. A los padres de familia que inscriben a sus hijos ahí, no les importa. Lo importante es que vayan
al colegio de los legionarios. ¿Cómo crees que van a ir a una institución diferente? No, donde estudiaron los papás. Pues eso sigue teniendo vigencia y por eso digo, Marcial vive, la pederastia sigue. Así es. Bueno, yo creo que sí vale mucho la pena porque Luis Alcalde, ayer conversábamos con ella, habla, pues, dice, me llamó mucho la atención, hay que pedirle el estudio, o sea, de hecho hay que pedírselo porque nos lo ofreció ella misma. Dice ella que ellos han ubicado como la derecha internacional y la derecha mexicana están unidas en torno a un proyecto para mentir, engañar. Vamos a escucharla y volvemos. Que no se cansa de equivocarse, yo creo, y Luisa. Ayer decían que iba a haber un cambio tremendo en Morena, iba a entrar Citlali Hernández en lugar de Luis Alcalde. Bueno, decían, ¿no? Ahí dijo alguien por ahí, pero fíjate que estamos ya acostumbrándonos a que hay mucho ruido, la oposición ha apostado por la calumnia, la mentira, la desinformación en todos los temas y piensan que generando este ambiente pues ellos avanzan, pero están muy equivocados, ¿no? En realidad Morena y la transformación viene avanzando a pesar de todas sus calumnias y sus mentiras, ¿no? Uh-huh. Ayer en particular también parte de estos rumores, de estas mentiras, fue la supuesta hospitalización del expresidente Andrés Manuel López Obrador. E inclusive hubo alguien que publicó que Andrés López Beltrán, mientras su padre se agonizaba, se estaba comiendo unos tacos en la colonia Roma. Lo digo y nos reímos de esto, pero forma parte también de una manera de ser, de hacer política en México por parte de una coalición que son los partidos políticos, que son medios de comunicación, que son opinadores, que son periodistas y que tiene que ver quizá también con un aspecto de la reforma propuesta por la presidenta en cuanto a la generación como instrumento de mentiras, de noticias con inteligencia artificial. Sin duda. Mira, yo creo que en general, no solamente ya en los medios tradicionales, sin duda en la tele y en la radio también, pero sobre todo en las redes sociales, la oposición ha optado por la estrategia de que contrataron, ¿no?, a estos supuestos expertos que habían estado ya operando en elecciones en América Latina. Les pagaron buena lana porque según esto iban a venir a establecer un modelo, un manual de cómo desestabilizar, de cómo lograr que penetre un descontento. Y entonces han estado pues amplificando mentiras, bueno, lo que sucedió como ejemplo, ¿no? Pero después del operativo, donde se detiene uno de los líderes de los principales cárteles y de repente empieza una desinformación brutal, ¿no? Uh-huh. O sea, maximizar cosas, meter miedo. Ese modelito, que es el mismo, por ejemplo, de la generación Z, ¿se acordarán? Claro. La marcha, la generación Z, después de lo de Carlos Manso, y las masas, las juventudes inconformes van a salir a marchar. Entonces, generan toda esta conversación a través de bots, porque no son otra cosa que bots, y a través de inteligencia artificial, magnifican conversaciones, ya tienen una red bastante bien armada de quiénes son los detonadores de los mensajes, y entonces piensan que así van avanzando. Yo creo que pues las encuestas que acaban ustedes de escuchar, de Encol, pero que coinciden con muchas otras, dan cuenta de que la gente pues está muy bien informada, ya no es susceptible a ser manipulada como ellos creen. Tonto el que piensa que la gente es tonta. Entonces, en realidad creo que es como que nos hemos venido ya en general
generando como este anticuerpo, ¿no? La piel que se te resbala de manera más fácil las noticias falsas porque pues se convierten en su forma cotidiana. ¿Por qué no tienen proyecto? ¿Por qué no tienen autoridad moral? Porque pues, no tienen respaldo. Entonces, ¿por qué no empezar por la calumnia? Siempre pensando que si no mancha, tizna. ¿No? Bueno, claro, pues ya sí, aunque se haya... Un rasponcito se lo llevan, ¿no? Eso, siempre están en la lógica de un rasponcito se lo llevan. La reforma de la presidenta Sheinbaum plantea una parte de esto, ahorita le entramos ya más a fondo al tema de la reforma, pero plantea algo sobre esto, porque sí es una preocupación que está muy latente, pues digamos que le van a ir metiendo más dinero y más dinero conforme, ahorita no hay ni elecciones, no es ni siquiera un año electoral, sí es pues, pero no se compara con la intermedia federal que es del próximo año. Luisa, le van a estar metiendo mucho dinero a difamar, a hacer crecer mentiras. Independientemente de que la reforma lo plantea, ¿ustedes no están pensando en una estrategia más de fondo para combatir mentiras, para enfrentar estas campañas? ¿Qué están pensando ustedes al respecto? Mira, nosotros de entrada siempre hemos apostado a que la organización es la forma más importante de mantener pues, unidad y bien informado a la gente. Entonces, pues como ustedes a lo mejor escucharon el día de ayer, estuvimos dando también información sobre cómo hemos venido avanzando. Entonces, a través de los comités seccionales que se encargan estos comités, pues también de informar a sus vecinos. Tenemos el periódico Regeneración, que siempre ha sido nuestra arma fundamental para información, para informar. Y por supuesto que también a través de las propias redes, tenemos una red de vocería digital. Entonces, sí, claro que hay un esfuerzo permanente para estar informando qué es lo que realmente está sucediendo. Y neutralizando con una estrategia, identificando también, ¿tienen identificados a quiénes son esta red? Sin duda, están súper claros, identificados, a ver si algún día les traemos incluso... ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás sobre todo? Hay muchos, pero entre ellos Salinas Pliego y otros más, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Mira, Negré, este famoso español, ¿no? Que anduvo en otras campañas, dijo públicamente que había sido contratado por Salinas Pliego, pero no solamente es el caso de él. Yo creo que la derecha internacional ya hizo una alianza con la derecha mexicana y piensan que manipulando las redes van a avanzar. Nosotros, nuestra gran fortaleza está abajo, está con la gente a ras de piso. No nos hemos despegado de la parte organizativa. Hicimos una hazaña pues histórica, ya tenemos prácticamente un comité en cada una de las 71,000 secciones electorales del país. Ayer informábamos que ya llegamos... 95%. Exacto, al 95%. También informamos que ya somos 12,200,000 afiliadas y afiliados a Morena. Entonces, pues claro que seguimos fortaleciendo y consolidando la organización. Y luego, por el otro lado, un poco correspondiendo o vinculándolo con lo de la reforma electoral, pues hay diferentes herramientas. ¿Qué plantea la presidenta respecto al tema? Y luego me salto a otros temas que son muy importantes. Correcto, sí. Ya la iniciativa está presentada en la Cámara de Diputados para ser discutida en comisión y posteriormente en el Pleno. Respecto al tema de inteligencia artificial, ¿no? Porque también a todo le buscan falsos debates. No, que se quiere limitar la libertad de expresión. No, nada más falso que eso. Lo que está planteando la reforma de la presidenta es que durante campañas, o sea, ella está hablando de periodos electorales, no es en general. Cuando haya proceso electoral y campañas, si se utiliza inteligencia artificial, que deba haber un cintillo que lo establezca. O sea, no trates de engañar al electorado, claro. No trates de hacerles creer que una cosa es cierta o es auténtica cuando es inteligencia artificial. Todos tenemos derecho, sí, a lo mejor a hacer los videos y modificaciones que queramos, pero también a saber que se trata de inteligencia artificial. Entonces, un cintillo donde debe decir, este es un video
o una fotografía Creado o un con- audio creado con inteligencia artificial. En específico, eso trae respecto al tema.